¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso un video diferente, ya que no voy a hacer una reseña, sino que explicar mi método, el que yo ocupo para mantener el hábito de lectura. Pero para comenzar, antes quiero explicar el cómo yo comencé a leer. Yo la verdad es que en la escuela, en el colegio, no, como lo llaman en su país, yo era muy malo para leer. La verdad es que no, de los libros que nos daban durante todo el año, yo creo haber leído unos 3 o 4. El resto generalmente o leía los resúmenes o simplemente interrogaba a mis compañeros que sí habían leído los libros en los recreos antes de la prueba. Y eso era todo. La verdad es que los libros que nos recomendaban o nos obligaban a leer más que nada eran para mí muy aburridos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que nos recomendaron leer la Odisea de Homero, que bueno, es un libro muy denso, o al menos para alguien que está recién incursionando en esto de la lectura. Y obviamente eso me alejó de leer. De hecho, cuando yo recién comencé a leer fue a principios de año cuando entré a la universidad. Y fue por el estreno de la película de It. Pero no fue el libro de It el que leí en un comienzo, sino que fue El Resplandor. En esta edición de bolsillo, pues que es pirata. Porque como estaba incursionando en esto recién de los libros, encontraba los libros originales, al menos para mi bolsillo, muy caros. Por lo que opté por comprar esta edición pirata de El Resplandor. Me costó mucho terminar esta historia, y más que nada yo creo por la forma en que escribía Stephen King. Porque como muchos saben, o los que han leído Stephen King, es muy descriptivo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que había páginas cuando recién llegaban al Hotel Overlook en el que hablaba sobre el hotel, y a mí ya me comenzaba a estresar. Pero ya aproximadamente como a la mitad del libro ya estaba muy metido en la historia y comprometido a terminar de leer el libro, porque la verdad es que ya a mitad ya estaba muy... ¿cómo decirlo? Muy adentrado en la historia. Por lo que, si bien me demoré en terminar este libro que tiene como 600 páginas, 650 páginas, me demoré aproximadamente como 3 meses. Aunque para mí, para ser el primer libro que leía por voluntad, la verdad es que creo que es un tiempo óptimo. Y además pues, era la primera vez que leía a Stephen King. ¿Pero qué sucedió después? Que me dio como una pequeña, quizá, obsesión por leer a Stephen King, o más que nada porque como ya me había acostumbrado a leer a este autor, me adentré con sus otros libros. Y ahí fue cuando comencé a leer It, en esta edición de bolsillo, que obviamente era prácticamente el doble o el triple de El Resplandor, que tiene 600 páginas, y este ya contiene 1500 páginas. En este libro sí yo me demoré mucho. Creo que unos 5 meses en terminarlo. Estamos hablando de una persona que hace muy poco había comenzado a leer y no tenía ese hábito. Y tampoco era, por lo general yo leía un capítulo por día. Entonces, cuando yo comencé a leer Stephen King, como les decía anteriormente, como era el único autor que yo había leído, comencé a solamente leer a Stephen King. Y ahí cuando comencé a leer La Milla Verde, como les decía, aquí también El Resplandor, Doctor Sueño, aquí tengo otro que es 22 del 11 del 63. Entonces, ¿qué me sucedió? Fue que este autor me terminó, ¿cómo llamarlo? Es que la palabra no es aburrir, es como hostigamiento, pero de forma en que yo no sabía qué más leer. Porque como era el único autor que yo había leído, simplemente no me daba, no sé si la palabra es miedo, pero no me quería arriesgar a leer una historia con la que no me sentiría a gusto leyendo. Hasta que, como yo era muy fan de ver animes, me adentré al mundo de los mangas. Fue cuando descubrí historias como por ejemplo Nijihara Holograph de Inuyasha.
Una historia, la verdad es que si bien yo he visto muchos videos y a varias personas no les ha gustado, a mí me fascinó porque, como dije en el video de la reseña, es muy estilo Dark, la serie Dark, la serie alemana, ya que se explica historia en distintos tiempos y épocas. Entonces, una vez que ya me entré en el mundo de los mangas, ya después luego podemos a leer Ghost in the Shell, etc, etc, hasta que llegué al mundo de los cómics. Y uno de los primeros cómics que leí fue The Magic Order, probablemente, y creo que fue mi segunda o tercera reseña, no estoy muy seguro. Un cómic muy reciente que es de Mark Millar, pero que fue uno de los primeros cómics que me adentró a este mundo y que me fascinó, y esto me llevó a descubrir que no solamente en los libros hay buenas historias, sino que también en los cómics y mangas. Algo que me abrió la cabeza, sinceramente. Y sé que suena algo como muy obvio, pero para una persona que no estaba acostumbrada a leer para nada, descubrir este tipo de cosas es genial. La mentalidad que tenía antes era que no, que los cómics son para niños, que cómo va a estar leyendo eso. Pero la verdad es que no. Y de verdad, para la gente que todavía tiene ese pensamiento, le digo que no, que se están perdiendo. O sea, si siguen con ese pensamiento, se están perdiendo de muy buenas historias. Así que la verdad es que les recomiendo mucho adentrarse. Y aquí es cuando comienzo, a explicar mi método. Es quizás no enfocarse simplemente en los libros. Recuerden que leer cómics, leer manga también es leer, por lo que yo generalmente para leer, por ejemplo, si leo un libro de, por ejemplo, El Resplandor, que tiene 600 páginas, intento no volver a leer algo del mismo autor, ni tampoco un libro de 600 páginas, porque obviamente va a ser un poco denso, y la verdad es que el continuar con la lectura día a día va a ser muy difícil, por lo que yo recomiendo leer un libro de X páginas, las páginas que sean, y luego no continuar con un libro, o quizás sí continuar con un mismo libro, pero de otro género. Por ejemplo, este es un libro de terror psicológico. Podemos pasar a, no sé, a este cómic, como les decía anteriormente, de Magic Order, que es un poco acción, como algunos sabrán, como habrán visto en la reseña, esta es como un Harry Potter más sangriento, por decirlo de alguna manera, también, y es más corto, obviamente, y lo hace disfrutar de mejor manera. Y después, ¿por qué no pasar a un manga? Ya sea, por ejemplo, Ghost in the Shell, una historia de ciencia ficción, muy genial. No es de muchas páginas, como ustedes sabrán, un manga se lee obviamente mucho más rápido que un libro, pero también se puede disfrutar de los dibujos. Y esto obviamente le va a hacer la lectura más ágil. Y luego, bueno, pueden volver a quizá un libro, no sé, por ejemplo aquí, El Psicoanalista, por ejemplo. Volvemos este es un thriller, y luego volver a leer un cómic, como en este caso puede ser Watchmen, una de las mejores historias probablemente que se haya escrito. Y luego, de nuevo, otro manga, que está en las compras, que hice en el video anterior, se lo voy a dejar aquí arriba. Parece que es como acción, también es muy gracioso, de verdad que tiene un humor bastante humor negro. Y así, y ese es prácticamente mi método para mantener la lectura. Y eso es algo que yo se lo recomiendo bastante, ya que, como dicen, al menos a mí la lectura es como una terapia que muchas veces cuando estamos agobiados, ya sea por la universidad, por trabajo, vaya a saber uno, ayuda a despejar, y la idea es también mantener el hábito de la lectura. Pero a lo que voy con esto, que he visto también en muchos los videos de otros booktubers, etcétera, personas que leen, es que muchos ven como la lectura como una competencia. De hecho, hay algunos que se ponen metas de libros, que ojo, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero sí creo que ver la lectura como una competencia no está bien. Sí, oigan, estas historias están hechas para disfrutarlas, no para leer y pasar a otra historia. No, a lo que voy con el mensaje, mejor dicho, que quiero dar es que disfruten su lectura, y de esta manera también mantener el hábito de lectura. Así que bueno, estas serían mis conclusiones
Espero que les haya gustado el video, quizás un poco diferente, pero eso chicos, como ustedes saben pueden dejar su like, comentar aquí abajo en los comentarios qué opinan sobre esto y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.